Hoy hablaremos sobre la pérdida de la calidad ambiental. ¿Cuál es el problema? Mientras el país va creciendo y se va desarrollando, grandes factores afectan el medio ambiente. Por ejemplo, el agua con el excesivo plástico botado en los mares y ríos, el aire con el humo de las grandes empresas industriales, los suelos con las diversas sustancias químicas, siendo estos recursos no renovables y fundamentales para la supervivencia del ser humano y otros seres vivos. Cuando se realizan los procesos de producción, distribución y consumo, se deben realizar unos estudios previos donde se compruebe que esto contribuye a la sostenibilidad natural. ¿Y qué es la sostenibilidad? Aquí traigo a colación a la doctora Gro Harlem, quien fue directora de la ONU y desarrolló el concepto de sostenibilidad. Ella nos dice que la sostenibilidad se basa en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Es decir, que estos recursos naturales sí se pueden explotar siempre y cuando se pueda garantizar la renovación de estos, y esto es importante porque de allí se obtienen los materiales y la energía para que el sistema funcione correctamente. Sabiendo esto, los procesos de producción y consumo generan desechos. Un ejemplo son los productos que vienen en empaques plásticos. Si la gestión de sus residuos no es bien tratada, pues esto va a generar desechos que contaminan, ya que no se pueden reciclar y ser aprovechados. Estos sucesos deben ser analizados bajo criterios de sostenibilidad, es decir, estos criterios se fundan en todo lo que minimiza o impida el impacto ambiental producido por el desarrollo que se esté llevando a cabo en base a una explotación del medio ambiente, ya que estos pueden llegar a ser irreversibles afectando el agua, el aire, la biodiversidad, que son vitales para el ser humano. Si hablamos de un contexto internacional, todos están interesados en este factor, siendo el planeta la casa común del ser humano y del ser vivo en general. Y por eso debe ser un componente que involucra todas las áreas, ya sea en el derecho, con las leyes que promueven el cuidado o la integridad del medio ambiente, la economía, con los estudios particulares de economía ecológica o economía ambiental, la ingeniería, con sus aportes al cuidado del medio ambiente, etc. El término contaminación se refiere a los residuos que pasan a ser desechos. Estos terminan perjudicando a todos los seres vivos. Sebastián Miller, economista, hace definición de esto. Todo cambio indeseable en las características del aire, el agua, el suelo, los alimentos que afectan nocivamente la salud, la sobrevivencia o las actividades de humanos u organismos se llama contaminación. Sin embargo, hay desechos que no son nocivos y pueden ser asimilados por la naturaleza, como por ejemplo el cartón, la madera, los vegetales, entre otros. Sin olvidar que si se producen de manera excesiva, la naturaleza no podrá hacer una completa asimilación de estos, produciendo la contaminación. Podemos ver cómo a lo largo de la historia el ser humano ha explotado la naturaleza para su beneficio, produciendo una cantidad de desechos de manera excesiva y veloz, lo que no permite que la naturaleza los asimile, generando la contaminación. Los seres humanos producen emisiones. ¿Y qué son emisiones? Las emisiones son fluidos gaseosos puros o con sustancias en suspensión. Estas pueden ser de manera radioactiva, electromagnética o sonora y provienen o son producto de la actividad humana o natural. Un ejemplo de estas emisiones es el transporte, los incendios forestales, la producción de cemento, etc. Por otro lado, los contaminantes pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos y se depositan en el agua, el aire o los suelos, pero también el calor excesivo, el ruido, la radiación son emisiones contaminantes. La influencia de estos factores contaminantes lo determinará las características ya sean físicas como el plástico, químicas como la industria, biológica como los mohos, y dependiendo de ello determinará más si contaminan el agua, la tierra o el aire. Estos factores contaminantes varían y pueden ser de tipo natural, como las erupciones volcánicas, o puede ser también fruto de las actividades humanas, como lo son la mayoría. De hecho, estudios han afirmado que el ser humano emite 60 veces más la cantidad de dióxido de carbono
que expulsan los volcanes en el año, que los contaminantes generados por la actividad humana en su mayoría no son asimilables, a diferencia de los contaminantes naturales que generalmente son diluidos por los procesos naturales. En las zonas urbanas se puede percibir con el tratamiento de plaguicidas los desechos animales, los fertilizantes, entre otros, afectando también el agua, el suelo y el aire. Los contaminantes pueden generar impactos en localidades particulares. Por ejemplo, los desechos de los animales pueden ser una fuente de bacterias. Esta puede contaminar un río de determinada región y causar así enfermedades o afectando la salud de los habitantes de esa región, que depende pues del agua de ese río contaminado. Esto se denomina material particulado. También existen contaminantes globales. Estos son los que afectan a todos, como lo es la emisión de dióxido de carbono, que incrementa el efecto invernadero y el calentamiento global. Estos procesos contaminantes se pueden clasificar en acumulativos, que son los que se acumulan en el ambiente. Un ejemplo son los desechos radioactivos que se descomponen con el paso del tiempo a un ritmo tan lento con relación a los periodos de vida humana que nos acompañan prácticamente toda la vida. Y están los contaminantes no acumulativos. Un ejemplo de este es el ruido, que se disipa en el momento en el que la fuente que lo genera deja de funcionar. En Colombia, durante las últimas décadas, la contaminación ha crecido masivamente y todos hemos sido partícipes de eso, tanto consumidores como productores. Se señala incluso que en los últimos 20 años el medio ambiente ha sido degradado con tasas no antes vistas. Las principales ciudades involucradas fueron Santa Fe, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena. Su índice de contaminación es mayor comparado a las ciudades de países industrializados con mayor población. Las petroquímicas, las siderúrgicas, las alcoholeras son ejemplos de empresas que no tuvieron en cuenta los patrones de sostenibilidad y generaron un gran impacto negativo en el medio ambiente. Con esto se logra ver que Colombia basaba su proceso de desarrollo por medio de estas prácticas ambientales sin tener en cuenta los factores contaminantes, como lo hizo casi todo el resto del mundo. Por otro lado, los estudios sobre el medio ambiente en el país han sido escasos. En una línea de tiempo podemos poner el marco legislativo de los procesos ambientales por los que ha pasado el país. En el año 1974 fue expedido el Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente a través del Decreto Legislativo 2811, el cual consistía en la protección de los recursos biológicos, la investigación científica y la educación sobre cuestiones ambientales en Colombia. En el año 1980, con el Decreto 100 del Código Penal, se establecieron normas restrictivas para la protección y defensa de los recursos naturales, considerándose los aspectos de la contaminación ambiental como un delito. También para este mismo año se firmaron compromisos internacionales en relación con el cuidado del medio ambiente, los cuales fueron la aprobación del protocolo relativo a la prohibición del uso de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos con fines agresivos. También se autorizó al gobierno de Colombia a adherir dicho protocolo y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacteriológicas tóxicas y sobre su destrucción. En el año 1983 y 1984 en Santa Fe, Bogotá, se realizó el primer estudio. Este fue por la calidad del aire realizado por parte del Servicio de Salud de la ciudad. Este estudio demostró que por lo menos el 78% de los datos reportados estaban por encima de la norma de calidad del aire. Y solo hasta la década de los 90 surgen las primeras normativas del cuidado ambiental y el control de la contaminación, siendo esto una evolución, pues antes sí existía, pero no era de mayor importancia ni se tomaba en cuenta. También Colombia se involucra en los temas de control y contaminación dados a nivel mundial por los grandes efectos globales. En el año 1979, varios países se comprometieron a reducir la producción de dióxido de azufre, como el petróleo y los combustibles, y a realizar un plan que controlara las emisiones de óxido de nitrógeno, que estos se encuentran en el gas natural o la soldadura.
ya que este es el principal causante de la lluvia ácida. Muchos países lograron reducir la producción de contaminación. Por ejemplo, en Alemania, en los años 1985 y 1988, se redujo un 64% de las emisiones totales anuales de dióxido de carbono. En Toronto, Canadá, entre los años 1976 y 1985, los niveles diarios de dióxido de azufre bajaron más del 60%. Y en Suecia, en los años 1970 y 1985, se redujo 2/3 partes de sus emisiones de dióxido de azufre. Según los acuerdos de la Cumbre Mundial de la Tierra, esta problemática toma un mayor compromiso en 1992. En estos acuerdos, la mayoría de los países, principalmente los industrializados, sellaron su compromiso por reducir las emisiones, y Colombia se vio más comprometida al respecto, a pesar de que en la Constitución del 91 ya se hubiera tenido en cuenta los temas ambientales. En 1993 se creó el SINA, el Sistema Nacional Ambiental. Este sería el encargado de la gestión y la conservación ambiental. En la década de los 90 ya se habían creado normas sobre contaminantes en factores como el ruido, pero solo después de este ministerio hubo más disposición legal enmarcada a disminuir la contaminación. También se crearon institutos interesados en esta problemática, como lo fue el IDEAM, el Instituto de la Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Se debe tener en cuenta que se ha ido avanzado en el tema de la educación ambiental, ya que este era ignorado anteriormente, y se han regulado también temas de seguridad nacional, como la prohibición de introducir residuos peligrosos al territorio, pues los países industrializados buscaban dónde botar sus residuos peligrosos y venían acá al país. Los temas sociales, políticos, económicos están involucrados inevitablemente en el aspecto ambiental, pues las grandes empresas, para minimizar los costos, pasan por encima de los bienes públicos y los contaminan, como el aire, el agua, el suelo, produciendo así costos sociales que nunca son pagados. Y los más afectados son los más pobres, que en Colombia es la mayoría de la población. El sector público y privado no realizan tampoco esfuerzos para detener esto, pues las estrategias que ellos emplean no son efectivas e ignoran también lo que pueden ofrecer las tecnologías en torno a esta problemática. Colombia ha pasado todas las formas de contaminación, tanto sonora como la del aire, los recursos hídricos, los recursos sólidos, sobrepasando escalas alarmantes. Bueno, y ahora hablaremos de una de las formas de contaminación, que es la que se le produce a estos recursos hídricos de los que habla Pedro Maya. Vemos que primeramente se menciona que los cuerpos de agua cada vez más son más contaminados, y esto se debe por dos razones, principalmente en Colombia. Primero está el crecimiento de las ciudades, que poco a poco pues se han ido forjando. Segundo, está la ineficacia en el cumplimiento de los programas de prevención y control en la contaminación hídrica, que ha acelerado esta degradación de los recursos hídricos y de la contaminación de los ríos en Colombia. Las actividades humanas descargan sustancias como residuos sólidos, químicos, metales, también aceites, que ocasionan una pérdida en la calidad del agua y que no pueden disponerse ni para el consumo, ni para la piscicultura, ni para el lavado, ni mucho menos para la recreación. Que a finales de los 90 el sector más contaminante era el doméstico como primero, el segundo era el industrial, el tercero era el agrícola y el pecuario. Esto se ha modificado actualmente un poco según el reciente Estudio Nacional del Agua de la IDEAN en el 2018, donde establece que los sectores que más atribuyen a esta contaminación del agua es como número 1 la industria, número 2 el sector doméstico y número 3 el sector cafetero. Y las principales actividades industriales que aportan a estas cargas contaminantes son la producción de alimentos y bebidas, la industria textil, la fabricación del papel, del cartón y de sus derivados, la fabricación del petróleo, entre muchos más. Datos interesantes que se estaban dando en los años 90, pero que también pueden ser vigentes hasta ahora, que son primero la acumulación de los residuos sólidos con filtraciones de concentraciones altas de residuos peligrosos como lo son el plomo, el mercurio y el cromo, entre muchos otros.
También está la industria de las cultiembres, que es esta industria que se encarga del proceso de las pieles de los animales para convertirlas en cueros, donde se vierten pues importantes ríos de materiales tóxicos como lo es el cromo. Y también está la industria química y la industria petrolera, pues que también arrojan a grandes cantidades de agua, como son los mares o los océanos, orgánicos volátiles o metales como los fenoles, que pueden ser muy dañinos para estos ecosistemas. Como un caso cercano a la contaminación hídrica, podemos ver el caso que ocurrió en el año 2017 en un ataque del ELN contra el oleoducto Caño Limón, que produjo un derrame de crudo en las quebradas La Virgen y el Carmen y perjudicó el acceso de agua potable a las comunidades cercanas de la región. Esto fue ubicado en el Catatumbo, en el norte de Santander, y esto pues produjo grandes desperdicios y contaminó a estas quebradas. Continuando con el apartado, podemos mencionar como otra forma de contaminación hacia el medio ambiente, y es la contaminación atmosférica. Se plantea de que esta se puede catalogar como aquella que tiene efectos globales y aquella que tiene efectos locales. Quiere decir que se puede afectar tanto lugares y regiones particulares como también a nivel global. El efecto local se da a partir de actividades industriales, también del uso del transporte terrestre, también las quemas de actividades agrícolas y también el uso de combustibles fósiles, entre pues muchos más que hacemos en nuestra vida cotidiana. Las cargas que emiten mayores cantidades en Colombia son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el metano, entre otros. Estas emisiones de gases causan el efecto invernadero, que es un fenómeno natural que se produce cuando estos determinados gases de la atmósfera retienen parte de la radiación térmica, que es emitida por la superficie terrestre tras calentarse por el sol. Este proceso es muy importante ya que mantiene la temperatura del planeta para que sea adecuado para el desarrollo de la vida. Sin embargo, este uso de los combustibles, de las industrias, de las actividades agrícolas y pecuarias, incrementan y sobrecargan la presencia de estos gases, principalmente del dióxido de carbono y del metano, que hacen que se retenga más calor, causando el incremento de la temperatura. Este proceso es también conocido como el calentamiento global, que es el producido del efecto invernadero. Y como uno de los indicativos que se plantea en este texto sobre la contaminación del aire en Colombia, este libro, recordemos que fue escrito en los 2000, entonces relata muchos estudios de años anteriores, pero que también se puede decir que hoy siguen siendo vigentes, y el primero de ellos es la emisión de partículas a la atmósfera que se producen por las quemas a cielo abierto, las explosiones atractivas para la obtención de los recursos que se encuentran en el subsuelo, en el suelo, en aguas marinas o continentales. También están los procesos de generación de energía con el uso del carbón, del crudo, de aceites lubricantes. El segundo punto importante que tenemos es la emisión del monóxido de carbono, que tiene origen en los vehículos automotores, ya que la combustión es incompleta de los combustibles fósiles. Bueno, un ejemplo un poquito cercano a nuestra ciudad de Uruguay es que vemos las busetas o los buses que sean tanto intermunicipales como los que se movilizan aquí en el municipio, les sale humo negro, que sabemos que es algo muy contaminante y que no son pocos los que tienen ese problema. También por último, Sánchez, el autor, lo cita diciendo que las emisiones de 1990 determinaban mayor porcentaje de las emisiones de óxido de azufre y óxido de nitrógeno, de estos gases provenientes de la industria manufactura y las quemas de cielo abierto, entre muchos más. La contaminación ambiental en Colombia cada día está en crecimiento. El 89% de la contaminación es a causa de la industria pecuaria, el 5% por la industria agrícola, el 3% por los residuos domésticos y el otro 3% por el resto de las demás industrias. Pero ¿cuál es la problemática? La problemática es que la contaminación ambiental por parte de los residuos domésticos no son bien utilizados, bien manejados, no tienen una buena disposición ni una buena recolección. Esto hace que 14.000 toneladas de basura al año estén mal manejadas. La parte de la industria pecuaria y agrícola
utilizan la mayoría de sus residuos en la parte de fertilizantes y abonos. Una de las problemáticas que tenemos es la parte del manejo de las industrias con los residuos sólidos. Muchos de estos residuos que arrojan las industrias, como son las industrias textiles, de cuero, de plástico, de vidrio, de cemento, entre otras, tienen muy mal manejo de estos residuos, lo que hace que residuos que no son tóxicos se mezclan con residuos tóxicos, haciendo esto que haya una contaminación cruzada y no se puede hacer un buen manejo de estos residuos. La contaminación auditiva tiene grandes consecuencias, como es la enfermedad de la hipoacusia. Esto es producido por grandes empresas, como son la parte de la industria, también la parte de construcción, además de los vehículos por sí solos. Otra muestra de contaminación es la parte de la contaminación visual, que es a causa de medios de publicación, propaganda y demás anuncios que no permiten que se mantenga la imagen del paisaje. Como principal causa podemos decir que el desarrollo económico que existe actualmente en Colombia no tiene en cuenta el equilibrio con el entorno natural, sustentando un crecimiento sin equidad, pasando por alto la degradación y la contaminación ambiental que crece cada día más y a un ritmo muy acelerado. Por esta razón es que este sistema económico ha sido criticado en muchas ocasiones. Uno de los ejemplos más comunes aquí en Colombia es el desarrollo agrícola, con el uso de agroquímicos que se usan sin una investigación previa, con respecto al clima y a las diversas especies que pueden habitar en ese lugar, afectando así el suelo, el aire, el agua. También deja una pérdida en la biodiversidad de las especies que pueden habitar en ese lugar y en muchas ocasiones afecta la salud de las personas. El tema del desarrollo sostenible es un tema muy reciente y en Colombia nos queda la duda si estas ideas están siendo adaptadas. La debilidad del Estado se ve reflejada en este tema, ya que no existe un manejo adecuado de los recursos y no se les da el valor que merecen. Tampoco se tienen en cuenta los instrumentos que se pueden utilizar para minimizar la degradación ambiental. El Estado es totalmente incompetente al momento de ofrecer y tomar medidas de protección y control respecto a los recursos naturales. El agua y el aire son tomados como si fueran gratis y por estas razones son los más descuidados. En Colombia han existido instrumentos diseñados para evitar la contaminación y la sobreexplotación, pero han sido mal diseñados, lo que provoca mayor contaminación y dando así unos resultados nada favorables para el medio ambiente. Además existen reglas que en muchas ocasiones no se hacen cumplir. El exministro Rodríguez Becerra plantea las siguientes situaciones como las principales causas de la deficiencia de la gestión ambiental, las cuales son: la primera es que no hay responsabilidad de la gestión ambiental por parte de las empresas nacionales y regionales. La segunda son los conflictos de interés dentro de las entidades, que tenían como función promover el aprovechamiento de los recursos naturales, administrar y controlar su uso. Las autoridades ambientales no tienen total autonomía, ya que son parte del Estado y el Estado es el encargado de promover el desarrollo sectorial. Cuarto, centralización excesiva dentro de las políticas, estrategias y metas por parte de las autoridades ambientales a nivel nacional y regional. Quinto, falta de participación ciudadana, ya que no se les permite a las comunidades conocer las expectativas en torno a la gestión ambiental. Solo se les toma en cuenta para el aporte de la mano de obra asalariada. Falta de mecanismos descentralizados y democráticos que permitan una focalización adecuada al momento de intervenir, para así poder aumentar los beneficios sociales y ambientales. La presencia de las autoridades ambientales en las ciudades y en muchas regiones del país. Y por último, gran impunidad y regulación frente a los delitos ecológicos y la legislación ambiental nacional.
de los problemas anteriormente mencionados se pretenden solucionar con la Ley 99 de 1993, pero estos resultados aún no se ven en su totalidad. Ok, vamos a continuar con el siguiente tema y es la falta de visión a largo plazo, donde hay una ausencia de planeación en cuanto a todos los proyectos que se llevan a cabo. Ahora bien, un elemento muy característico aquí en Colombia es la falta de visión a largo plazo. Entonces, se elaboran proyectos, pero pues no se prevén los impactos ambientales que estos pueden generar. Muchas de las obras que se realizan hoy día corresponden básicamente a la presión ejercida hacia el gobierno, un tipo de facilismo. Pero para ejemplificar un poco, vemos como en los años 60 se elaboró un proyecto que hacía referencia a la infraestructura hidroenergética. Pero allí pues se cogía lo que era este tipo de energía renovable, limpia, pero había carencia en cuanto a la planeación, en cuanto a los impactos negativos que podían originar este tipo de eventos en el ambiente. Allí lo planteaba el señor Becerra, en donde esa falta de planeación básicamente pues originaba lo menos deseado en el ambiente, estos impactos supremamente negativos. Bueno, en su mayoría los proyectos que se llevan a cabo en Colombia pues tienen carencias en cuanto a su planeación. Vemos como el desarrollo de las ciudades, punto 1, el crecimiento urbano, punto 2, y también el transporte pues fueron sucesos que no tuvieron una planeación alguna. Ahora bien, la ineficacia por parte del gobierno pues también originó de que no se desarrollara un plan sostenible para el ambiente. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la falta de conciencia ambiental. Y bueno, todos estos sucesos se deben básicamente y mayoritariamente a los organismos individuales y entre otros también a las instituciones privadas o empresariales. Si hablamos de organismos individuales, vemos como la falta de conciencia de todos los individuos pues han dejado consigo una serie de consecuencias. Vemos, por ejemplo, ríos contaminados, basuras en lugares no adecuados, entre otras cuestiones también los mares. Y bueno, si allí me pongo a contar pues todo lo que ha dejado consigo los organismos individuales, pues no terminaríamos. Ahora bien, haciendo énfasis en los organismos empresariales, vemos como estos tampoco no se preocupan por preservar los recursos naturales, que si bien son públicos, pero pues emanan un cuidado entre todos. Allí me permito referenciar a un autor y es Jacobs, el cual plantea que las fuerzas de mercado pues se preocupan más por producir que por generar ese equilibrio. Al contrario, pues lo que hacen es generar un impacto negativo en el ambiente. Vemos como el accionar individual, porque también este es un factor demasiado relevante, solamente se preocupa por buscar esa racionalidad económica allí, más que todo en maximizar sus beneficios y su utilidad, pero dejan a un lado los aspectos relevantes como la conciencia ambiental, situación de pobreza y narcotráfico. Sin lugar a dudas, vemos como el sector rural, a causa de su pobreza, pues origina mayor degradación del ambiente, como es la tala de los bosques. Adicionalmente, la incapacidad que tienen de sostener sus actividades económicas, lo cual conduce a limitar el uso de tecnologías convencionales. Bueno, y ya hablando de tecnologías convencionales, estas son las que tienen un papel muy importante porque se encargan de llevar un balance en cuanto a la energía. Bueno, y precisamente tocando el tema de narcotráfico, vemos cómo esta actividad se encarga de también degradar los bosques y adicionalmente la producción que lleva el proceso pues de las drogas y todo ello pues también emana un tipo de desechos, lo cual también conlleva a degradar de forma exhaustiva el ambiente. Otro punto relevante también es el uso de los químicos, en este caso los herbicidas, que aún sabiendo los efectos negativos que tienen en el ambiente, pues se siguen utilizando. Bueno, y es muy importante hablar de estadísticas y aquí vemos como en los últimos 13 años 500.000 litros de glifosato se ha utilizado. Aquí estamos hablando de los herbicidas que son muy utilizados dentro del narcotráfico. Ahora bien, en los años 1984 y 1998, de las 307.000 hectáreas se han fumigado 203.000, o sea que es más de la mitad. Entonces vemos cómo estos contaminantes, que aún conociendo los efectos negativos que tienen, pues se siguen utilizando, lo cual conlleva a un impacto ambiental. Bueno, pero vemos que la fumigación
a estos cultivos ilícitos, pues podría ser algo insignificante con respecto a los químicos que se utilizan para producir las drogas. Entonces vemos cómo esto ha generado impactos negativos en el medio ambiente. Y otro tema importante es el bajo desarrollo científico y tecnológico. Como se planteó, el ambiente proteccionista pues tuvo gran cabida. Ellos lo que trataban de hacer era como cuidar la producción, los empleos del país, pero con una serie de restricciones y limitaciones. Aquí vemos que los encarecían con el propósito de hacerlos menos competitivos con respecto pues, a los demás países. Ahora bien, desestimuló la renovación tecnológica, pero pues tuvo cabida también para que el sector industrial pues generara altos niveles de contaminación. Entonces allí vemos como el punto negativo de no haber aportado a la tecnología pues le dio paso a lo industrial para que hicieran lo suyo. Con todas estas cosas que he mencionado anteriormente, pues no va a poderse generar un desarrollo sostenible. Y esto es básicamente a que hay ausencia de todo lo científico y tecnológico. Entonces allí pues habría una contradicción, se le dio paso a lo industrial, pero lo tecnológico pues se dejó a un lado. Y allí pues va a dejar demasiadas decadencias en la población. Claro que le compete al Estado y al gobierno, pero también el sector privado, las empresas también tienen sus deberes para contribuir en el desarrollo social. Bueno, entonces se deja a un lado el medio ambiente sabiendo que esto genera un beneficio para toda la sociedad. Como consecuencia de la pérdida de calidad ambiental, la contaminación nos puede llevar a puntos críticos donde se ve afectado principalmente los recursos hídricos y el aire. Esta contaminación supera ya los límites para prevenir los efectos que puede tener sobre la vida humana y sobre los ecosistemas, ya que cada día más nos estamos enfrentando a un problema futuro por tener el planeta expuesto a un cambio climático tan drástico, donde se pueden tener consecuencias como lo son las sequías, las inundaciones o peor aún, la desaparición de la vida sobre la Tierra. De esto, otro problema que se presenta es el desarrollo agropecuario. En este desarrollo agropecuario se puede ver la pérdida de la calidad de los recursos hídricos, ya que Colombia era uno de los mejores países posicionados sobre este recurso por ser denominado como un país rico en recursos hídricos, pasó después de 20 años a ser el número 12 en la lista de esta característica. Aparte, como consecuencia también tenemos la erosión de los suelos, la pérdida de productividad y la pérdida de la biodiversidad. La contaminación, la lluvia ácida, la deforestación, el crecimiento rápido de ciudades, el mal manejo de agua, todo esto pueden ocasionar graves consecuencias contra el planeta Tierra, ya que esto genera la erosión del suelo y la pérdida de los recursos naturales. Allí se afecta gravemente la biodiversidad. Todo esto pueden ocasionar graves consecuencias contra el planeta Tierra, ya que esto genera la erosión del suelo y la pérdida de los recursos naturales. Allí se afecta gravemente la biodiversidad. La situación es muy grave, ya que genera un desequilibrio ecológico donde nos vamos a ver afectados tanto los seres humanos como los animales, adquiriendo cada vez más en los productos de consumo lo que son sustancias tóxicas que pueden ser perjudiciales para la salud. También, como otra consecuencia, tenemos la disminución de la calidad de vida y los crecientes problemas de salud. Ya sabemos que los problemas ambientales son los que generan principalmente enfermedades que van creciendo cada día más y que son más resistentes a medicamentos, antibióticos que están generados últimamente. Se desconoce la tasa de mortalidades a causa del medio ambiente. Se sabe claramente que todas estas enfermedades son fruto de la contaminación. Enfermedades que son como la diarrea, enfermedades gastrointestinales, la malaria, cólera y enfermedades respiratorias que pueden afectar gravemente al ser humano. Todo esto es generado por el petróleo, el mercurio, el plomo, que muchas veces puede ser ingerido o que puede estar en el aire en que nosotros respiramos. Colombia se está quedando sumergida en el desarrollo y desconectada de los cambios mundiales que lo colocan en una circunstancia cada vez más crítica. Si Colombia quiere lograr estados de bienestar, debe adquirir el camino del desarrollo sustentable y pasar a sistemas de producción cada vez más acordes al cuidado del medio ambiente y los ecosistemas, para así llegar a cumplir las normas internacionales y los reglamentos del medio ambiente. Muchas gracias.